costarricense que habla de un niño en silla de ruedas terminó en la basura de la casa de los Tinoco. Sí, El dictador. Acaba de terminar de leer En una silla de ruedas, la primera novela de Carmen Lira, la misma Carmen Lira de los cuentos de mi tía Panchita. Algo que me llamó muchísimo la atención es que ella escribió en el prólogo que esta novela se rescató del basurero de la familia Tinoco, del dictador Federico Tinoco acá en Costa Rica. Así que hablemos un poquito más sobre eso. Esto es lo que dice en el prólogo. El único ejemplar que me queda está sucio y lo rescató una mano amiga de un basurero en la casa presidencial que acaban de abandonar los Tinoco cuando dejaron el poder y huyeron al extranjero. Así que me puse a investigar un poco más sobre el contexto histórico y político y se los voy a contar por acá. El contexto se ubica en la dictadura de los Tinoco, un par de hermanos que dieron un golpe de estado al presidente de ese entonces, Alfredo González Flores, con apoyo del ejército, la oligarquía y la iglesia. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, además de estar mal de la cabeza, el sector adinerado, la oligarquía, estaba bastante molesta porque el presidente se había puesto como un poco progre y había creado, entre otras cosas, el primer banco público. En ese entonces los bancos estaban en manos de un monopolio privado y también había implementado una reforma tributaria que molestó bastante a los ricos. La dictadura de los Tinoco, como todas las dictaduras, estuvo llena de violencia hacia los derechos humanos y de hecho se creó una policía secreta que reprimía y encarcelaba a cualquier persona que estuviera en desacuerdo con los Tinoco e incluso hubo ejecuciones. A esta policía se les conocía como los esbirros. ¿Dónde he escuchado esa palabra antes? Yo creo que hay una palabra... Bueno, yo me voy a callar. 10 segundos más tarde. Los esbirros de los rectores. De hecho, se dieron muchas torturas y ejecuciones que pasaron acá en el cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional de Costa Rica, y en la penitenciaria central, que hoy es el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. 2 años después, en 1919, se dieron varias protestas en contra de la dictadura y también estuvo el movimiento cívico estudiantil en la que participaron estudiantes y profesores del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario. Una de las cosas que motivó el levantamiento del sector de educación fue que la Casa Presidencial ordenó al ministro de Educación y al de Gobernación y Policía hacer firmar a los profesores una circular donde demostraran su apoyo al gobierno de los Tinoco y donde se condenaba cualquier movimiento rebelde. O sea, cualquier movimiento rebelde era cualquier persona que estuviera en desacuerdo con lo que decía el gobierno. Además, en esta circular los profesores tenían que firmar para aceptar un rebajo mensual de su salario para destinarlo a los grupos militares que estaban en la frontera con Nicaragua. Básicamente era quitarle plata a la educación para dársela a la supuesta seguridad. Esto de nuevo me suena demasiado familiar. Esto implicaba que muchos maestros y maestras iban a ser despedidos y que se iba a contratar solo a aquellos que apoyaran al gobierno, lo cual hizo que los estudiantes y el personal del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica se manifestaran. Y sorpresa, sorpresa, los pacos reprimieron el movimiento estudiantil y se dice que cuando se comenzó a dar una agresión en contra de una de las estudiantes, Carmen Lira se metió junto a otro estudiante para defenderla. Y en este momento se armó el desmadre y se armaron los fichazos y le pegaron a Carmen Lira en la cabeza un fuerte golpe. Un día después de todo este desmadre, el gobierno publica a través del periódico La Información, que era como el periódico oficial del gobierno, que cualquier tipo de reunión estaba prohibida. Y esto buscaba, pues, por supuesto, que las personas no pudieran organizarse. Y cualquiera que lo hiciera iba a ser castigado, supuestamente con multas, pero también con cárcel, y ya sabemos que habían torturas y encarcelamientos injustos. Este periódico se había vuelto como el medio oficial del gobierno y así que ese día se suspendieron clases en el Liceo de Costa Rica y junto con la gente del Colegio Superior de Señoritas se armó otra manifestación. Nada más que esta vez muchas personas que no pertenecían al sector de educación también se unieron. La marcha terminó en el edificio donde se editaba el periódico La Información y las cosas se calentaron, literalmente, porque la manifestación terminó en una balacera y en el incendio del edificio del periódico La Información.
Este momento y estas manifestaciones fueron muy importantes para lo que más tarde sería la caída de la dictadura de los Tinoco. No solo demostró el descontento del pueblo, sino también el poder que tiene este cuando se une y cuando lucha por una causa en común. También se demostró que no se permitiría que el gobierno legitimizara y se apropiara de lo que era la opinión pública. Todo este rollo finaliza cuando se desvive al general José Joaquín Tinoco, hermano de Federico Tinoco, el dictador. Entonces, Federico Tinoco decide renunciar a su presidencia / dictadura y huye del país con su familia. Así que dentro de todo este contexto es más fácil entender por qué en una silla de ruedas fue encontrado en el basurero de los Tinoco. En las dictaduras, una de las primeras cosas que suceden es borrar del mapa a los profesores, filósofos, artistas, escritores y pues desaparecer todo su legado, todo su material. Carmen Lira definitivamente quiere una amenaza a la dictadura y a todo este movimiento político opresor. Así que infiero que se trató de borrar todo el material que ella hubiese publicado en ese entonces. Quiero investigar más sobre este tema, ya que toda esta información la he encontrado en artículos, en internet y en extractos de libros que he encontrado, pero estoy segura que haciendo un poquito más de investigación se podría ver mejor la relación entre estos sucesos políticos con la obra de Carmen Lira. Yo solo quiero cerrar con el hecho de que estas cosas que he aprendido sobre la tía Panchita es por lo que ahora la tengo en un altar de la literatura y hasta le rezo. Mujer del siglo XX, latinoamericana, revolucionaria, defensora de la educación, su papel en la política. Viva Carmen Lira totalmente, viva el movimiento estudiantil y el poder del pueblo. Y antes de que se me caiga la chancleta, quiero invitarle a que se suscriba a mi canal si les gusta el material sobre cine y literatura. Recuerden que también estoy en otras redes donde subo también videos sobre estos temas. Nos vemos la próxima.